hermanos, en Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Apocalipsis 22. Bueno, doy gracias a Dios por la bendición que me da, por haberle puesto el sentir a la hermana de que predicara la palabra. Esta mañana estábamos hablando de algunos textos bíblicos, pero no podíamos darlo todo. Y entonces la hermana dice: hermana, denos la continuidad de ese mensaje. Bueno, gloria a Dios. Dios quiere que lo repita, por algo será. Lo pensé de esa manera: Dios quiere que lo repita, por algo será. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos, este es un culto de intercesión, hermana. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a leer desde capítulo 22, verso 12 al 20. Yo lo voy a leer y ustedes lo constatan en la palabra. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En particular, me llamó a mí la atención orando al Señor cuando me mostraba esa parte. Bien puedan, hermanos, siéntese. Donde dice el verso 17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y en el verso 20 vuelve y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, o sea, pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este tema lo he puesto: Dios y el tiempo. Este es el título de este tema. Hay algo, hermanos, y es que en el Salmo 92, verso 2 y 5 y verso 8, me hablan o me dan como las bases para pensar: Dios es eterno. La eternidad de Dios está en el tiempo. Dice en el verso 2 que por las mañanas se anuncia la misericordia de Dios, y que en cada noche, ese mismo versículo dice que en las mañanas se anuncia su misericordia y que en cada noche también su fidelidad. ¿Usted no ha visto que el Señor nos guarda y nos preserva la vida?
Y lo que hicimos en la mañana y terminamos el día y todos los quehaceres y todos los trabajos y todos los que trabajan y están empleados y estudian, hacen todo lo que tienen que hacer y Dios nos preserva con su misericordia. Y en la noche contamos esa fidelidad. Dios me guardó, fue fiel a mí, fue fiel con su palabra, fue fiel con sus promesas. En el verso 5 me habla de que son muy grandes, o sea, decir que son muy grandes es algo que no, me imagino yo, no tiene fin. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y muy profundos son tus pensamientos. Me hace ver una eternidad de Dios. Profundidad es como decir, bueno, la profundidad de algo, pero en el Señor la profundidad sería eterna, porque el conocimiento de Dios es eterno. Él es la sabiduría misma. Nosotros tenemos mente y pensamiento y analizamos es por Él. Cuando vemos en el verso 8, dice que más tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Altísimo. Usted podrá medir de la tierra al cielo cuánta longitud hay, ¿cierto? Y si pasamos más del cielo, está el universo. O sea, es infinito. Por eso, en el tiempo está la eternidad de Dios. Y todos los días vivimos esta misma situación. Vemos, nos levantamos, hacemos, actuamos, comemos, dormimos, hacemos otra cosa y después volvemos. Y todos los días es lo mismo. Y todos los días conocemos algo nuevo y todos los días oímos cosas nuevas. El tiempo de Dios es perfecto. En Eclesiastés encuentro unos versículos muy especiales donde me hablan también sobre el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Dice en el verso 1, todo tiene su tiempo. Capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Preciso. Todo tiene su hora. Mire que hay un tiempo de amanecida, de atardecer y de anochecer. Y todo lo estableció así el Señor. Y en el verso 11 me dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Usted no ve que las plantas en un momento dado, ellas como que se entristecen y de un momento a otro vuelven y se florecen. Ustedes ven los atardeceres también, que hay momentos de lluvias, pero también hay momentos de arreboles, donde usted dice, uy, qué tarde tan hermosa. Ese cielo se ve rosado, anaranjado, de todos los colores, azulito, moradito. Mire que Dios en todo tiempo lo hizo hermoso. Y dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender. Pero Dios, ¿cómo hará eso? ¿Pero por qué se dará tal cosa? ¿Qué le dará luz a las estrellas? Son como tantas preguntas que se nos pueden venir en el momento. Y dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre siempre va a quedar en incógnita, con preguntas sobre la existencia, el poder y del porqué de las cosas, aunque hay muchas teorías, ¿cierto? Pero ese no es el tema hoy. El tema hoy es el tiempo de Dios, el tiempo y Dios. En el verso 15 podemos ver, es una frase o un versículo que tiene palabra de fe. Es como decir lo que dice en Hebreos 11:1.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en Eclesiastés 3:15 lo dice de otra manera. Dice, aquello que fue ya es. Lo que fue ya es. Lo que ha de ser fue ya. ¿Qué estás esperando? Ya fue. Ya. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿Qué cosas habrá de restaurar Dios? No sé. ¿Qué es lo que estás esperando? No sé. Pero Él ya te está dando una respuesta. Ya. Fue ya. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Dios restaurará lo que pasó. El tiempo de Dios es perfecto. Todo lo que usted quiera en Dios, Él sabrá en qué tiempo se lo da. Todo lo que usted pida en Dios, Él sabrá de qué manera se lo da. Esos regalos de Dios vienen envueltos en muchas cosas. Vienen envueltos de pronto en preocupaciones y usted sufriendo, ¿cierto? Pero ahí está, la respuesta ya está, porque en Él están todas las cosas. En Él están todas las cosas. La respuesta ya está. Simplemente reclámela. Es así de sencillo. Reclámela. Búsquela. Pero ya está. Ya está. El tiempo de Dios es perfecto. Que se está demorando para llegar, Dios sabrá, ¿cierto? Hay una cosa que de pronto nos preguntamos. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta de que el tiempo de Dios está cerca? Hay muchas cosas que se están diciendo, que ya viene el Señor, que eso le pertenece a Dios. El tiempo le pertenece a Dios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Simplemente que nos estaba pidiendo el Señor y que incluso lo leímos ahí en Apocalipsis, que laváramos nuestras ropas y que blanqueáramos esos vestidos para poder tener esa entrada en el reino de Dios. Cada día tenemos que estar limpiándonos y quitando muchas cosas que estorban a la paz, a la integridad con el Señor. Es lo único que Dios nos está pidiendo. Lo demás dejémoselo al Señor. Cuando viene, Él va a venir, lo prometió. Él lo prometió y con la palabra nos vamos a ir dando cuenta. El reloj de Dios es el pueblo de Israel. Todo para entender el tiempo de Dios está cerca. Hay que mirar todo lo que sucede con respecto a Israel. Pero nosotros no vamos a profundizar en eso en esta noche. Y eso lo hacen los teólogos, los hermanos pastores, los que estudian muy a profundo la palabra de Dios. Pero el reloj de Dios directamente es el pueblo de Israel. Todo lo que acontezca a este pueblo tiene un propósito, tiene un significado. Y es un alineamiento que tiene el pasado con el presente. Es el cumplimiento de su palabra que está antepuesta a lo que estamos viviendo hoy. Lo que le pase al pueblo de Israel, nos vamos dando cuenta que el tiempo se está acercando para nosotros. Es como lo que podemos entender sobre el reloj de Dios. Y si profundizamos en eso solamente, como les digo, hermanos, le corresponde a personas expertas, experimentadas en el tema. ¿Quién más que nuestro Dios con su palabra? Él es experimentado en eso y su palabra registra muchas cosas. Pero la venida de Dios está cerca, muy cerca porque hay muchos acontecimientos surgidos, registrados en la palabra y que ya están cumpliéndose y se han cumplido. Entonces, ese es el reloj de Dios, el pueblo de Israel. Pásale lo que le pase al pueblo de Israel, veremos allá. Hay unos textos que hablan sobre eso.
donde en Isaías 43 dice que Jehová es nuestro Redentor y es una promesa para Israel y también para las naciones. Y dice en Ezequiel 5:5 que Jerusalén la puso en medio de las naciones. La puso en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. O sea, podríamos decir que Israel o Jerusalén está en la mitad, es el ombligo de la tierra. Podríamos decirlo así. Pero como les digo, el experimentado es el teólogo, el que profundiza en las cosas de la palabra. Ezequiel 38 también nos lleva a otra profecía que dice que a muchos días será visitado y al cabo de años vendrán a la tierra y serán salvadas de la espada y recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Fue sacada de las naciones, todos ellos morarán confiadamente. Entonces hay unas ciertas pautas en la palabra del tiempo de Dios. El tiempo de Dios está cerca. A Israel le han acontecido muchas cosas y todos los que ven noticias se han dado cuenta. Entonces, a nosotros que no siendo pueblos nos hizo pueblo, nos hizo sus hijos, nos amó, porque en su plan estuvo eso, estar así, amarnos. Lo único que nos toca a nosotros es prepararnos y limpiarnos para poder ser aceptados en el reino de Dios, allá, donde queremos morar con el Señor. En San Mateo 24, referente a lo que les estoy hablando, hermanos, que hay muchos profetas, mucha palabra, o sea, hay muchas voces y eso confunde a la iglesia y confunde a los amigos y confunde a los que han de ser salvos, a los que han de llegar. Señales antes del fin. Ve Mateo 24. Dice, en el verso 4 dice, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Hay un tiempo de engaño del enemigo, porque claro, él es astuto, él sabe cómo atrapar, él es la araña y el mundo es una telaraña, y el que caiga en el mundo y en sus cosas falsas, cae como el mosquito en la telaraña. ¿Quiénes seríamos los mosquitos? Nosotros. Todo ser humano sería el mosquito. ¿Y quién es la araña? Satanás, el que devora el alma, el que daña la vida, la integridad de las personas, los confunde, los lleva a algo que no es de Dios. San Mateo 24:4 y en el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La única profecía sin mancha, sin levaduras, sin lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios. A mí que me hablen por la palabra. Hay libros que incluso dice la Biblia que no están escritos aquí, que incluso no cabrían en la tierra de las obras que Jesús hizo en la tierra. Entonces, Dios nos dejó esta partecita, como decir, la porción pequeña del pastel, como para que entendiéramos lo poco, porque como Él es sabiduría, nosotros no podríamos entender la mente de Cristo tan profundo como es Él, porque Él es profundo. Él es profundo en conocimiento, Él es profundo en ciencia. Lo que usted sabe y lo que yo sé es por Él. Es que nosotros no salimos del vientre de nuestra madre sabiéndolo todo. Puso a hombres, mujeres para que nos enseñaran. Ahí están incluidas las mamás, los tíos y todo el mundo. Entonces todo el mundo nos fue enseñando. Pero palabra santa, pura, sin mancha, sin mácula, sin levadura, es esta, la voz de Dios.
Esa no te confunde. Esa nunca te va a confundir. En el verso 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Yo quiero estar entre esos. Y yo sé que más de uno quiere estar entre esos. Queremos ser escogidos, queremos ser elegidos. Y es un tiempo peligroso. Y es un tiempo, hermanos, visitas, en los que hay que tener mucho cuidado. Porque estamos viviendo milésimas. En San Marcos 13:33, San Marcos 13:33 nos dice el Señor, es Él el que nos habla aquí: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Sí ve que nadie sabe el tiempo de la venida del Señor? Ni aun los ángeles lo saben. Esas cosas secretas le pertenecen a Dios. No seamos confundidos jamás, porque el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad. Y el que está en el Espíritu va a poder discernir la voz, el llamado o el momento en que Dios levante a los que han de ser salvos. Hemos de ser salvos, me incluyo, porque esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. ¿Salvos de qué? De este mundo pecador. ¿Salvos de qué? De la maldad. ¿Salvos de qué? De persecución. ¿Salvos de qué? De toda clase de cosas que se están viendo en este mundo. Por eso decimos somos salvos, porque no practicamos esas cosas salvajes que a veces se ven en el mundo. Y una de esas cosas es la matanza de niños en ese país de Argentina. Que Dios tenga misericordia de los niños, porque herencia de Jehová, herencia de Dios son los hijos, herencia de Dios son los niños. ¿Por qué los puso Dios en la tierra? Por algo. Porque Él dice que es una herencia de Él. Hay que cuidarlos. Yo me pregunto, hermanos, y de verdad que esta mañana les decía a las hermanas, hay cosas que la iglesia no va a soportar. La iglesia no va a soportar. Y la misma tierra va a querer tragarse a sí misma, la misma tierra, debido a la maldad que tiene, debido a la maldad que hay en ciertas naciones. Y la tierra en diferentes naciones del mundo ha sido azotada por causa del pecado, por causa de la maldad. Dios dice una cosa, pero el hombre hace otra. Dios dice esto, pero el hombre hace lo contrario a lo que Dios dice. Y a veces culpan a Dios y que ¿por qué Dios permite eso? No, es que Dios ya dio unas pautas. Hace rato las dejó. Hace rato. Que no se hayan interesado en buscar y en entenderlas es otra cosa, porque Dios no obliga a nadie. Pero el diablo sí obliga a pecar. Hacele, eso no tiene nada de malo. Ese sí obliga a pecar. Dios no obliga. Eso no, ¿quién va a saber? Eso no. El diablo es el que obliga, Dios no obliga. Es lo único que hay que entender y discernir entre dos pensamientos y dos cuestiones y dos verdades. En Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si aquí el apóstol habla esto, si en ese tiempo sufrían ciertas cosas y que ahora la maldad se ha multiplicado aún más, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia.
Lo dice en Mateo 24:11. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Se ha enfriado tanto que esas madres que estaban embarazadas en Argentina hizo eso. Y cuántas maldades que nosotros en este momento no nos estamos dando cuenta. A sangre fría, a sangre fría. Vemos hasta incluso cómo maltratan los animales, cosa que Dios también los tiene en gran estima, puesto que le dio esa facultad a Noé. Yo me imagino a Noé siendo tremendo veterinario. Si vemos la maldad hasta esa maldad del humano hacia los animales, esa maldad de las madres y de los padres hacia los hijos y hacia muchas cosas que vemos, hermanos, no hay otra cosa que pensar que el tiempo está corto. Se está estrechando el camino. Se está estrechando todavía más y más y más. ¿Quién puede entrar por ese caminito? Es como decir que la puerta entrecerradita, ¿quién podrá entrar por esa puerta entrecerradita? Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí podemos ver, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el eterno. Dios es eterno. No hay otra cosa indiscutible. Él es eterno, vive por los siglos de los siglos, es el principio y es el fin. Lo leíamos en Apocalipsis. ¿A cuánto tiempo estamos nosotros viviendo en el tiempo de Dios? ¿Usted qué cree, hermano y hermana? ¿A cuánto tiempo estamos en el reloj de Dios? Segunda de Pedro 3:7-10 dice, el título de este capítulo dice, el día del Señor vendrá, pero vamos a leer el verso 7 y el 10, hasta el 10. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. No es por la palabra humana, sino por la misma palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la voz de Dios. Guardados, dice que por la misma palabra están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Estamos en el 2000, ¿qué? O sea que llevamos 2000 años. Y si para el Señor un año es como 1000 días. Si para el Señor un día es como 1000 años, ¿cuánto tiempo estaríamos nosotros viviendo en esta tierra? ¿En qué tiempo estamos? Según en el reloj de Dios. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hace tiempo el Señor está diciendo que viene, esa iglesia sigue diciendo que el Señor viene, sí, porque es que aquí está registrado. Y en Apocalipsis, que es el último libro profético, lo está diciendo, que Él vendrá. Y dice que en breve, o sea, en muy poco tiempo. Y dice en el verso 9,
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos de la tierra, oiga, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, esta palabra es viva y eficaz. Hermanos, la palabra de Dios dice, ven, en Apocalipsis. Por eso les decía que me llamaba mucho la atención esto. Una vez, orando en este lugar, postrada ahí, le pedía yo al Señor, orando, y el Señor me ponía como en la mente, como que me hablaba en la mente, y yo, Señor, no hay tiempo de orar por peticiones. Yo, Señor, yo reprendía, hermanos, esa voz. No hay tiempo de orar por peticiones. Y eso hace ya mucho, eso hace como más o menos 3 años atrás. En estos días, cuando el hermano Reinel Galvis, en el ayuno, esos ayunos por las naciones, oía en la manera en que el hermano oraba. Y yo, Dios mío, la manera en que el hermano oraba y decía, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. Y él decía unas peticiones y decía, Señor, si esto acontece y si esto acontece, ven Señor Jesús. Para mí eso fue revelación, para mí eso fue confirmación de su palabra, para mí eso fue confirmación de esa visión, que estamos en los últimos tiempos. Va a haber un momento en que nos va a tocar empujar a la familia nuestra para que llegue a los pies del Señor. A las personas que hayan de ser salvas, empujarlas con la palabra. Mire, la palabra dice esto, la palabra dice esto. Nosotros como iglesia oramos por todo el mundo y por las personas creyentes y no creyentes. Nosotros oramos para que Dios les dé el conocimiento de una verdad, porque es una verdad. Cristo viene y será aterrador para lo que acontezca después de eso. Entonces el punto aquí es que va a haber un tiempo en que la iglesia ya no va a orar por peticiones, ni va a tener el tiempo de orar por ciertas cosas. La iglesia le va a quedar solamente muy mínimo tiempo para orar por sí misma. Señor, límpiame, lávame. Señor, santifícame. Quiero llegar, quiero entrar. Va a haber un momento en que la iglesia no va a orar por alguien. Sálvese quien pueda. Porque va a ser tanta la maldad, hermanos y hermanas, visitas, va a ser tanta la maldad como se está viendo en esas naciones. China fue azotada muchas veces y ha sido azotada por inundaciones, por terremotos. Ellos han sobrevivido a muchas cosas, pero sin embargo siguen siendo azotados. La China, Japón, ella ha sido azotada. ¿Por qué clase de maldad? Dios conoce la maldad que hay oculta en China y en Japón. Solamente Dios sabe. Y hay algunas cosas que han sido manifiestas, porque uno ve muchas cosas por internet y por las noticias. Ahora Argentina es otra nación que está aglomerada con eso de los abortos, mientras que Dios ama la vida. Él es vida, Dios es vida. ¿De qué manera será azotada Argentina en un momento? No lo sé, pero Dios tiene eso reservado, porque Él lo dice que Él lo tiene reservado. Lo acabamos de leer. Él tiene muchas cosas reservadas para su tiempo. Entonces, hermano, habrá un momento en que nuestra oración será, ven, Señor Jesús, porque no vamos a soportar la clase de maldad que va a haber.
Yo a veces veo esos videos de abortos y yo digo, uy, Señor, qué cosa tan tremenda, tan horrible. Entonces, mis hermanos, iglesia, amigo, amiga, los que estén viendo y escuchando, hay que tener presente que la venida del Señor está cerca, está muy cerca, y que va a haber un momento de clamor y de Señor, ven, Señor, ven. Ese será en un momento nuestro clamor, que no sabemos cuándo será, pero Dios sí. Dios me les bendiga, hermanos.